Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Bienvenidos, gracias por estar aquí, gracias a los hermanos que están conectados también. Todos los niños desde 4 años en adelante, si desean, pueden pasar a la clase que tenemos en el aula de arriba. Vamos a abrir, por favor, nuestra Biblia en Filemón. Filemón, vamos a empezar en el versículo 21. Filemón, verso 21. Este es nuestro último mensaje acerca de Filemón. Terminamos el estudio de esta carta hoy. Filemón, verso 21, por favor. La Biblia dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. En este pasaje, la parte final de la carta, el cierre de la carta, nosotros tenemos 4 verdades. La primera verdad en el versículo 21, donde nos dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. El texto dice: confiando en tu obediencia te he escrito. Así aparece en el texto griego. Es decir, el apóstol Pablo está seguro de que Filemón va a llegar a perdonar al esclavo fugitivo y ladrón llamado Onésimo. Pablo está seguro que la forma de vivir que ha mostrado hasta ahora Filemón ha sido congruente con un cristianismo práctico, con un cristianismo real. Y ahora que Onésimo ha huido perjudicándole y Pablo le escribe esta carta para que Onésimo retorne, Pablo sabe que Filemón le va a perdonar. Él está completamente seguro que Filemón va a perdonar a Onésimo, aun cuando esto es difícil. La pregunta que podemos hacernos nosotros es que ¿se puede confiar en nuestro perdón? ¿Se puede confiar en que nuestro cristianismo no solo es teórico, sino práctico, y cuando se afecta una relación, otros pueden confiar en que nosotros vamos a actuar de manera correcta, de manera adecuada? Otros pueden confiar en nosotros como Pablo lo hace con Filemón, de que este hombre de veras sí le va a perdonar. ¿Pueden otros tener esa confianza en nosotros? ¿O vamos a enfatizar tanto nuestro orgullo y la posición que nosotros tenemos de llegar a pensar que nosotros tenemos la razón, nosotros fuimos los perjudicados, así es que vamos a mantenernos en una posición donde no perdonamos a otros? El apóstol Pablo confía que Filemón va a perdonar a Onésimo. Esa es la primera verdad. La segunda verdad de estas 4, la segunda verdad tiene que ver con la visita que Pablo va a hacer. Observe verso 22. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. El apóstol Pablo está experimentando una prisión que va a durar 2 años.
Y él sabe que la oración es un elemento esencial, es la razón por la que él está seguro que va a estar en libertad, y por tal motivo le pide a Filemón que prepare alojamiento porque él va a visitarlo. Qué importante que es la oración en la vida de Pablo. Pablo ha orado, Pablo ha pedido que otros oren por él, y Pablo está seguro que la oración va a producir en esta situación específica el hecho de que Pablo quede en libertad. La oración no es para los desocupados. La oración no es para aquellos que tienen tiempo. La oración no es para aquellos que no son constantes. La oración debe ser importante como lo fue para el apóstol Pablo. Él sabía que la oración tiene un impacto y él esperaba que esa oración, él estaba seguro que el resultado de la oración de Filemón y la oración de otras personas finalmente iban a producir el hecho de que Pablo quede en libertad. A veces Dios contesta sí, a veces Dios contesta no. A veces Dios tarda en su respuesta para generar en nosotros esa persistencia necesaria que requerimos para que nosotros continuemos y nos mantengamos en oración. Pero Dios siempre responde la oración. Y Pablo estaba seguro aquí que esta oración que él, que Filemón y que otros estaban haciendo, Dios iba a contestarla positivamente y él iba a estar en libertad. ¿Cuán importante es la oración para ti? ¿Cuán importante es la oración de iglesia para ti? Nos conectamos de lunes a viernes en diferentes horarios para que todos podamos orar. ¿Cuán importante es la oración para ti? Una tercera verdad es el saludo de 5 personas. Algunos de ellos desconocidos, otros nos son más familiares. El texto dice: te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. En este saludo, que muchas de las veces que nosotros lo leemos al final de las cartas, los pasamos rapidito nomás y podemos llegar a pensar que son importantes, pero no tan importantes. No vemos la importancia que tiene. Aprendemos varias verdades esenciales. La primera verdad que aprendemos es que el servicio a Dios no es un asunto de una sola persona. ¿Observas las palabras compañero y colaboradores? El apóstol Pablo estaba preso en una prisión, y a pesar de ser quien era el apóstol Pablo, y a más de tener dones y habilidades que nosotros podemos observar en la vida y en el ministerio del apóstol Pablo, la obra de Dios no hubiera sido la misma si estos personajes que se mencionan acá no hubieran hecho la parte, el servicio que ellos realizaron en el ministerio de Pablo. Pablo estaba limitado por una prisión, y aunque usó esa prisión para desde ese lugar escribir 4 cartas de la prisión, Filipenses la primera que estudiamos, Efesios la segunda, estamos terminando Filemón, y el próximo día domingo
arrancamos con nuestra cuarta carta de la prisión, la carta a los Colosenses. Hoy en la tarde usted puede revisar ya en el WhatsApp de la iglesia el devocional para toda esta semana, y hay un video introductorio de lo que va a ser la carta, el estudio de la carta a Filemón. Pero debemos darnos cuenta que el apóstol Pablo estaba preso, estaba limitado, estaba ahí, podía escribir y lo hizo, escribió 4 cartas de la prisión. Pero la obra del Señor no hubiera sido lo mismo si estos personajes que se mencionan acá y otros no hubieran hecho la labor que debían hacer. La obra de Dios, el servicio a Dios, no es un tema para una sola persona. No es un asunto del pastor, que el pastor debe estar sirviendo. Cada uno de nosotros debemos estar involucrados en el servicio al Señor. El segundo detalle interesante en este versículo es que el servicio al Señor puede llegar a traer dificultades. Observa el caso de Epafras, compañero de prisiones. En ese tiempo, cuando una persona visitaba a un preso, ese visitante se estaba identificando con la forma de pensar, con la forma de actuar del preso. Así es que dependiendo de quién es el preso y los cargos de ese preso, la persona que visitaba a un preso corría el riesgo de ser capturado ahí mientras le visitaba y también meterlo preso porque pensaba que era una persona que apoyaba la misma filosofía, la misma forma de pensar y de vivir que aquel que estaba preso. Por eso no era muy frecuente visitar a los presos. Y si se lo hacía, uno debía estar listo, preparado, porque podía quedarse preso ahí. Exactamente lo que le pasó a Epafras, mi compañero de prisión. El servicio puede traer dificultad. Quizás en nuestros países no se observa mucho esto, pero en otros lugares las dificultades pueden ser mayores y la propia vida puede correr riesgo cuando una persona se identifica con el servicio al Señor. Este era un compañero de prisiones. Estos 5 personajes que vemos aquí en el versículo 23, algunos de ellos son poco conocidos. Epafras, vamos a aprender de él mucho más cuando estudiemos el libro de Colosenses. Y vamos a aprender el hecho de que Epafras fue el fundador de la iglesia de Colosas, no Pablo. Pablo no fundó la iglesia de Colosas, fue Epafras. Y por los problemas y las dificultades que la iglesia de Colosas estaba teniendo, donde Filemón era miembro de esa iglesia, Epafras viaja a visitar a Pablo y pedirle ayuda y consejo ahí en la prisión, y le meten preso a él también. Había dificultades en la iglesia de Colosas. Y este hombre, que no era un misionero ni era un pastor, funda la iglesia que funcionaba en la casa de Filemón y se pone al frente. Y como usted puede ver ahí en Colosenses 4, dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en vuestras oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Observa quién era Epafras.
Era un hombre que estuvo dispuesto a servir aun cuando eso significara quedarse preso junto a Pablo. Era un hombre que oraba por su iglesia, por la iglesia, para que esta iglesia pudiera ser firme, perfecta y completa en Cristo. Epafras oraba aun cuando la autoridad que él tenía de estar al frente de la iglesia estaba siendo cuestionada por algunos, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. Observe quién era Epafras y cómo servía. Él no utilizó su prisión. Él no utilizó las dificultades para llegar a decir, hasta aquí mi servicio al Señor. ¿Estás utilizando tus dificultades como pretexto para dejar de servir al Señor? ¿Estabas más involucrado en el servicio al Señor antes de la pandemia de lo que estás hoy? ¿Es la pandemia una razón por la que tu servicio al Señor disminuyó? ¿Observas a Epafras? Comprometido con su servicio al Señor a pesar de que le tocó estar preso. A pesar de que la iglesia de la cual él estaba al frente dudaba de su autoridad, no querían obedecerle, no querían hacerle caso. Observa a Marcos, el segundo personaje, en el verso 23. Es interesante que Marcos acompaña al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Y en Hechos 15 se nos enseña que cuando Pablo estaba viajando en ese segundo viaje misionero, cuando él ingresa a la primera ciudad gentil, Marcos se asusta y le dice a Pablo, hasta aquí nomás. Y se regresó. Y no continuó el viaje misionero junto a Pablo. Esto molestó tremendamente al apóstol Pablo. Y cuando Pablo hace otro viaje misionero, Pablo no quiere llevarle a Marcos porque es un miedoso, un cobarde, un desertor. Más adelante, después de unos años, el apóstol Pablo escribiría 2 Timoteo 4:11, donde dice, Marcos me es útil, tráelo para que se involucre en el servicio. Lo observas allá en la pantalla, ahí en Colosenses 4, cuando dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, observa. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Observa la referencia a Marcos, sobrino de Bernabé. En esa pugna que hubo entre Pablo y Bernabé para saber si debían llevar otra vez al desertor Marcos, Bernabé presionaba para que sí le lleven en ese viaje. Ahora sabes por qué, era su sobrino. Pero sabes, hay algo que cambió en la vida de Marcos. Y ahora Pablo dice, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Probablemente es una mención al evangelio de Marcos que este desertor llegó a escribir. Y ahora el apóstol Pablo dice, obedezcan lo que él ha dicho y recíbanlo. Observa el servicio de Marcos. Puede ser que tú y yo nos identificamos con él. ¿Arrancamos bien? En un momento nos dio miedo de seguir. Desertamos. Y Dios nos da una segunda oportunidad para servirle al Señor como se la dio a Marcos
y Marcos la aprovechó y se convirtió en un colaborador importante en el servicio a Dios y en el ministerio de Pablo. Observa un tercer personaje llamado Aristarco. Lo ves ahí en Hechos 19, en el texto en pantalla, cuando dice: y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Este versículo hace mención a ese periodo de 3 años cuando el apóstol Pablo, antes de esta prisión, de esta primera prisión de Roma, estaba trabajando en la iglesia de Éfeso y empieza a trabajar en ese lugar, y el evangelio llega a impactar de tal modo a esa comunidad, a los efesios, que esa gente llega a darse cuenta de que esa idolatría que ellos tenían al adorar a Diana de los Efesios y comprar esas figuritas para adorarle, esas figuritas de Diana para adorarles, era incongruente con su fe. La gente de Éfeso se da cuenta del impacto del evangelio y se da cuenta de que su negocio, el negocio de la adoración a Diana y esas figuras de Diana ya no lo compran con el énfasis que antes había, en la cantidad que antes lo hacían. Y empiezan a experimentar que su economía basada en la idolatría empieza a disminuir. Buscan al responsable de esto. Saben que es Pablo. Así es que quieren apresarlo y quieren tomar la justicia en sus manos. Pero por alguna razón no encuentran a Pablo. Pero sí encuentran a Gayo y a Aristarco. Los toman, los aprisionan, les arrebatan y les van a dar muerte. ¿Observas quién era Aristarco? Tenemos otra cita, obsérvalo en Colosenses 4. Aristarco, mi compañero de prisiones. El servicio al Señor trae implícito dificultad. El servicio al Señor trae implícito dificultad. No uses la pandemia para dejar de servir al Señor. Sirvamos al Señor a pesar de nuestras circunstancias. Otros hombres, otras personas lo han hecho. Y nosotros no debemos dejar de servir al Señor porque nuestra situación no es ideal. Debemos servirle a Él así como lo hizo Epafras y Aristarco a pesar de las dificultades. Un cuarto personaje mencionado en el versículo 23 es Demas. Solo el nombre aparece en el verso 23. Pero es interesante que en 2 Timoteo 4:10, la cita que tienes ahí en pantalla, nos da un dato adicional. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Observas? Un servidor, Demas, alguien que arrancó bien, alguien que se conectó con el servicio, alguien que llegó a ser uno de los colaboradores del apóstol Pablo. Empezó bien, haciendo las cosas bien, sirviendo al Señor, involucrándose en el servicio. Y en un momento dado, el mundo y las cosas temporales que este mundo ofrece llegaron a ser tan llamativas que este hombre decidió dejar su servicio al Señor por buscar las cosas que este mundo ofrece.
¿Te ha pasado eso? Dejemos en stand-by nuestro servicio. Tomémonos un par de años sabáticos, estamos en pandemia. Y necesito enfocarme en las cosas temporales de este mundo. Porque estamos en crisis. Y porque Dios entenderá. Observa la manera de pensar de Demas. Sirviendo al Señor, siendo un colaborador de Pablo, y en un momento dado, estando bien, algo pasó. Y el mundo se convirtió en el objeto de su amor. Llegó a amar al mundo y se apartó. Un quinto personaje en el verso 23 es Lucas. Observa Colosenses 4. Póngalo, por favor. Os saluda Lucas, el médico amado. Lucas, el escritor del Evangelio, que tiene su nombre, Lucas. El escritor de Hechos. Este hombre es un médico. Este hombre tiene una profesión. Puedes servir al Señor si no tienes una profesión. Puedes servir al Señor teniendo una profesión. Este hombre era médico. En Hechos 16, Hechos 20 y Hechos 21 observamos a Lucas acompañando e involucrado en diferentes momentos y en diferentes etapas, mientras el apóstol Pablo realizaba sus viajes misioneros. Cuando el apóstol Pablo tiene que hacer ese viaje a Roma, ese viaje riesgoso donde casi mueren todos los que estaban en la embarcación. ¿Quién le estaba acompañando a Pablo? Lucas. Cuando lees el libro de los Hechos, toma en cuenta cada vez que el texto bíblico menciona nosotros, porque es Lucas el que se está incluyendo en ese momento. Observa estos 5 personajes y su servicio al Señor. ¿Con cuál te identificas, hermano? ¿Con Epafras y Aristarco, que estuvieron dispuestos a servir al Señor aun cuando estaban pasando por un momento difícil en su vida? ¿Te identificas con esos 2 primeros personajes? ¿Te identificas con Marcos? Arrancaste bien sirviéndole al Señor y algo pasó, algo se puso difícil y diste un paso atrás y abandonaste la cosa. Dios le dio una segunda oportunidad a Marcos y te está dando una segunda oportunidad a ti. Y como Marcos puedes volver a conectarte nuevamente con el servicio al Señor. Y puedes ser un colaborador útil en tu iglesia. ¿Te identificas con Demas? Alguien que arrancó bien, trabajando y sirviendo al Señor. Y en un momento dado de su vida, las cosas temporales de este mundo llegaron a tener más valor, llegaron a tener más importancia y llegaste no solo a estar interesado en eso, sino a poner tu amor en las cosas temporales de este mundo. Y ahora no le sirves al Señor. ¿Te identificas con Lucas? Un profesional como tú, con un título universitario, con un cuadro ahí pegado a la pared que dice
el logro académico que has alcanzado. También hay espacio para que los profesionales sirvan al Señor. También hay espacio, también se necesita de los profesionales para involucrarse en el servicio al Señor. Lucas no dejó de ser médico. Y siendo médico sirvió al Señor. ¿Cómo está tu servicio al Señor? ¿En qué ministerio de tu iglesia estás involucrado? ¿Qué estás haciendo hoy para servir al Señor? ¿Has dejado que tus circunstancias difíciles, has dejado que la pandemia sea una razón que usas hoy para justificar el hecho de que ya no estás conectado con el servicio al Señor? Qué tremenda enseñanza que hay en ese versículo 23 al mencionar estos 5 personajes, donde algunos de ellos ni siquiera los conocemos. No hay muchas referencias de ellos en la Biblia. Pero lo poco que se dice es tremendo. El apóstol Pablo va a terminar su carta enseñándonos una cuarta verdad. Verso 25. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. 2 detalles importantes en el versículo. El primer detalle es que esa palabra vuestro, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. No pienses que Pablo está refiriéndose solamente a Filemón, que sea con vuestro espíritu, Filemón, porque esa palabra vuestro está en plural. En nuestra traducción, ¿no? Está en plural. Pablo está refiriéndose a Filemón, pero Pablo está refiriéndose a la comunidad de Colosas, donde Filemón es miembro. Está hablando de gente salva. No está hablando de la necesidad de salvación para una persona que no conoce del Señor y necesita la gracia de Dios para llegar a ser salvo. Está hablando de personas que ya son salvas, y ese dato es súper importante porque tú y yo, que ya hemos recibido la gracia de Dios en nuestra vida y por su gracia ahora tenemos vida eterna, nosotros debemos saber que esa gracia la necesitamos cada día. Debemos recordar que la vida cristiana es una vida de dependencia. Cada día necesitamos depender de nuestro Señor. Cada día necesitamos de su gracia para vivir como a Él le agrada. Cada día necesitamos su cobertura y su ayuda para hacer las cosas que están bien, las cosas que glorifican su nombre. Porque cuando no nos apoyamos, cuando no vivimos vidas de dependencia y no nos apoyamos en la gracia de Dios para vivir, lo que llegamos a hacer es apoyarnos en nuestra suficiencia, en lo que nosotros sabemos, en lo que nosotros hemos aprendido, en nuestras habilidades y destrezas, y nos volvemos orgullosos pensando que nosotros sí podemos. Y solo es cuestión de tiempo para darnos cuenta que en nuestra fuerza, lo que hacemos es vivir vidas que le avergüenzan a Él. Y
por eso necesitamos de su gracia en nuestra vida diaria para vivir de manera correcta, para vivir de una forma en la que su nombre es glorificado. Cada día necesito de la gracia de mi Dios. Cada día necesito aprender a apoyarme en Él. Cada día necesito entender que si Él no está controlando mi vida, y soy yo el que controla mi vida, lo que yo hago siempre le avergüenza a mi Señor. Cada día necesito su gracia. Y así como Filemón y la iglesia de Colosas necesitaba la gracia de Dios, y de esta forma quiere terminar el apóstol Pablo, de la misma forma en que empezó en el versículo 1 haciendo referencia a la gracia de Dios, cada día necesito la gracia de Dios para vivir como a Él le agrada. En esta sección final, el apóstol me enseña que si mi cristianismo es real, es práctico, yo perdono a otros. Aun cuando yo pueda ser la persona perjudicada. El apóstol me enseña a mí que la oración es un elemento esencial en la vida. No es algo que lo hago si tengo tiempo, si tengo ganas. Para Pablo era esencial, tan esencial que él apoyó su libertad de esa prisión romana en su oración y en la oración de Filemón y de otros colaboradores. La carta final de Filemón me enseña que debo ser un servidor de Cristo. Un servidor como Epafras y Aristarco, que estuvieron dispuestos a experimentar dificultades por su propio servicio, y eso no fue un impedimento para continuar sirviendo al Señor. Aprendo que a veces me pasa lo de Marcos, que empiezo sirviendo al Señor y luego cuando las cosas se ponen difíciles doy un paso cobarde al costado. Pero que mi Señor siempre es el Dios de la segunda oportunidad y que puedo volver como Marcos lo hizo y conectarme nuevamente y gastar mi vida en servirle a Él. Quizás puedo identificarme con Demas, que empezó bien, pero los placeres temporales de este mundo fueron más importantes. Quizás puedo identificarme con Lucas, porque quizás pensé que ahora que soy profesional no puedo servir al Señor, tengo mi profesión. Y este médico amado nos enseña que aún con su profesión fue un servidor involucrado en las cosas del Señor. Esta parte final de Filemón me enseña que cada día necesito la gracia de Dios. Cada día necesito vivir en dependencia a mi Señor para poder agradarle a Él. Espero que el estudio de esta pequeña carta de Filemón en estos 4 domingos haya sido una bendición.
Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la bendición que siempre es estudiarla. Padre, yo ruego por nosotros que nos caractericemos por perdonar a otros. Porque lleguemos a ser personas que ponen la oración como un elemento esencial, importante en su vida. Ayúdanos, Padre, a servirte a ti, a ser siervos por amor, a darnos cuenta que esa es la razón de por qué estamos aquí en esta tierra. A gastar nuestra vida, nuestro tiempo en servirte a ti a través de nuestra iglesia. Padre, ayúdanos a recordar siempre que cada día necesitamos de tu gracia. Que cada día aprendamos a apoyarnos en ti y no en nuestras suficiencias. Pedimos tu bendición, Señor. Mientras usted continúa orando, ser que esta mañana hay alguien que nos visita por primera vez y nos quiere permitir orar. Y si ese es su caso, usted puede levantar su mano y con eso me dice: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. Gracias, veo su mano. ¿Alguien más? Por primera vez con nosotros. Para el caballero que levantó su mano, en un momento voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario. Por favor, no se sienta presionado, no es la idea. Si usted desea, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a la oficina de la iglesia y con todo el cuidado que debemos tener, esa persona va a conversar con usted. Si desea hacerlo, venga, con toda confianza. Gracias por hacerlo. Siga, por favor. Padre Celestial, te ruego por esta persona. Si todavía no te conoce como Salvador, Señor, yo pido que hoy que va a estar escuchando el Evangelio, que hoy sea el día de salvación. Te ruego por nosotros, Señor, tus hijos. Ayúdanos a copiar ese ejemplo de perdón, a copiar ese servicio de Aristarco y de Epafras. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido